No. Bueno, buenas tardes a todos por estar aquí en esta sesión, esta tarde, siendo entonces las 5:13 del día 26 de abril del año 2023, se abre la reunión. La presente reunión se lleva a ¿Dónde? cabo perdón, Sí, es la sesión de, está iniciando. diputado Benjamín, Sí, ahí está. Bueno, estamos iniciando, diputado Benjamín. Gracias. La presente reunión se lleva a cabo de manera presencial, así como mediante acceso remoto o virtual, con fundamento en el acuerdo número 16/2022, emitido por este Poder Legislativo. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Leticia Ortega Maínez. Presente. La de la voz, diputada Andrea Flores, presente. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Presente. Gracias, diputado. Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Buenas tardes, presente. Gracias, diputada. Buenas tardes. Diputado Saúl Mireles Corral. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Presente. Gracias, diputado. Y diputado Noel Chávez Velázquez. Presente. Le informo a la presidencia que se encuentran presentes la totalidad de las y los diputados que conformamos esta comisión. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Fiscalización del día 26 de abril del año 2023, instalados en la sala legisladoras, ubicada en el edificio C de este Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Punto número 1, pase de la lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Punto número 4, presentación, discusión y aprobación en su caso del primer informe de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de auditorías con fundamento en los artículos 68, fracciones segunda y sexta, y 69 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, y punto número 6, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informen a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto de viva voz, levantando su mano en señal de aprobación. A favor. A A favor. favor. A favor. Gracias. A favor. Gracias, diputado. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la presente reunión. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Con relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, A misma que favor. previamente fue hecha de su conocimiento y que se encuentra a disposición en esta reunión. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. Gracias. A favor. Gracias, diputado Benjamín Carrera. Ay, se desconectó, ¿verdad? Entre Sí. Bueno, Bueno, los que 6. estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta. Respecto al cuarto punto del orden del día, se presenta para su discusión y aprobación, en su caso, el primer informe de evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado
respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de auditorías, mismo que ya fue previamente circulado con cada uno de ustedes vía electrónica. Vamos a dar paso a espacio a la presentación del material que tenemos en este momento, ¿verdad? Por parte del área técnica. ¿Qué tal? Con su permiso, diputada presidenta, si nos lo permiten las y los diputados de la comisión, hemos preparado una presentación lo más resumida posible para darles a conocer, primero contextualizar el tema de la evaluación, después los resultados de los trabajos realizados por el grupo de trabajo y que se ven reflejados en ese primer informe de evaluación del desempeño, que como lo mencionó la diputada ya fue previamente circulado y que es bastante extenso y es por eso que se trata de hacer esta presentación lo más ejecutivo posible. Entonces, para comenzar, mencionarles que el fundamento de esta evaluación son los artículos 68, fracción segunda y cuarta, así como el 69 de la ley de fiscalización y también el 114, fracciones segunda y cuarta de la ley orgánica del Poder Legislativo, estos ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua. En resumen, aquí las atribuciones significan que la Comisión de Fiscalización, y eso lo hice desde el propio título del artículo 68, es responsable de supervisar y evaluar el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado. Entonces, como ustedes saben, pues es una de las atribuciones de mayor relevancia que tiene la Comisión de Fiscalización a partir del cambio que se dio con la ley publicada, con la nueva ley publicada en el 2019, donde cambió el desarrollo de la fiscalización en el Estado. Entonces, como previamente ya se ha mencionado, aquí la comisión, derivado de esta obligación, tiene que presentar un informe a la Auditoría Superior del Estado a más tardar el 30 de abril. Cabe mencionar aquí, diputadas y diputados, que este informe se presenta directamente por la comisión y no es necesario la emisión de un dictamen o de un asunto que tenga que pasar por la aprobación del pleno. Es nada más un acuerdo de la comisión donde se tiene por aprobar el informe y se presenta directamente a la auditoría. Entonces, como objetivo aquí resaltamos que esta evaluación tiene como principal objetivo conocer si la Auditoría Superior cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución Política y a las leyes le corresponden. Ahora, nos parece importante aquí mencionarles algunos de los antecedentes que tienen estos trabajos, como antecedentes más recientes, porque se dio por allá de diciembre del 2021 una primera reunión para empezar a conformar estos criterios indicadores, pero los antecedentes más recientes y de comienzo formal de la evaluación del desempeño es a partir de una reunión del 7 de septiembre de 2022, donde se da comienzo formal a los trabajos para la integración del sistema. Después, el 4 de octubre del 2022, también se da ahora sí la aprobación de los criterios indicadores del sistema de evaluación. Ustedes recordarán que incluso hasta se hizo un ejercicio práctico para ver la aplicabilidad de esos criterios y es ahí en octubre del 2022 cuando se da la aprobación. Después ya en este año, el 10 de enero, se da la aprobación del calendario de actividades para el desarrollo ahora sí de los trabajos. Y el último antecedente antes de esta reunión de comisión es el 7 de marzo pasado, donde se informó sobre el seguimiento de estos trabajos. También mencionarles aquí que el grupo de trabajo de las personas asesoras de esta comisión, del área técnica, de todas las fracciones parlamentarias y también de la participación activa del órgano interno de control en estos trabajos, derivado de sus atribuciones, se tuvo un total de 21 reuniones para el desarrollo de estos trabajos. Estas 21 reuniones a partir, les digo, del 10 de enero del 2023, es decir, sin contar
las otras 20 aproximadamente donde se trabajó cada uno de los criterios indicadores que conforman la matriz. Ahora sí, entrando en el sistema de evaluación, diputadas y diputados, mencionarles que esta matriz de indicadores se compone, en resumen, de 8 capítulos que son evaluados a partir de un formato de 13 columnas que tienen estas columnas algunos materias a evaluar que parten del rubro, la legislación aplicable, los criterios, los indicadores, subindicadores, los medios de acreditación y verificación, muy importante, el indicador de cumplimiento, el método de cálculo, la fórmula o variable de la fórmula, la meta programada y el valor final. Esto nos da un total de 133 indicadores y subindicadores en toda la matriz, que son los que se ven desglosados ahí en el documento que se formuló. Ahora, una cuestión muy importante es la temporalidad. Con este tema nos topamos durante los trabajos de la evaluación. Es importante dejar claro que en general la evaluación del desempeño de la auditoría se formula se evalúa el desempeño de la auditoría durante todo el año 2022, es decir, correspondiente a los trabajos de la fiscalización de la cuenta pública 2021. Esto obedece a que como el informe de evaluación se da, dice la ley, el 30 de abril, después, al año siguiente, después de la presentación del informe general, entonces tuvimos que acotar ahí la temporalidad de la evaluación. Ahora, ¿cómo se da la forma de evaluación? Se da por una evaluación por cada capítulo, así como fue acordado por esta comisión. Se da un sistema de evaluación binaria. Esto significa que algunos indicadores son de simple cumplimiento, otros indicadores son por promedio de cumplimiento a través del resultado de una fórmula. Cada indicador tiene un valor máximo de 1 punto en cada indicador y para determinar el cumplimiento siempre se atendió a los medios de acreditación o verificación. Algunos estaban al alcance del grupo de trabajo en los portales oficiales, en la información presentada a la propia comisión. Otros, como ya se les mencionó, fueron resultado de una comunicación que se tuvo con un enlace designado por el titular de la auditoría a través de oficios de preguntas y respuestas y de comparecencias también del propio enlace ante el grupo de trabajo. Algo importante también que me gustaría mencionarles es sobre las muestras que se tomaron para el informe o para el desarrollo de estos trabajos. Un ejemplo es en uno de los capítulos donde se evalúa la fiscalización de la gestión financiera. Aquí se tomó una muestra, por ejemplo, del 10% de las auditorías financieras practicadas durante el 2022, que en total fueron 96, y que se decidió tomar ese 10%, que da un total de 10 auditorías como muestra. Aquí mencionarles que de este ejemplo se tuvo en esta muestra, a los 3 poderes del Estado, a un órgano autónomo, a un órgano descentralizado, un fideicomiso y a 4 municipios, partiendo de los 2 de mayor dimensión, Chihuahua y Juárez, uno de tamaño mediano y uno de tamaño pequeño, atendiendo a su población. Ahora, ¿cómo se integra o cómo van a ver ustedes integrado este documento del informe? Son 6 apartados, podríamos resumirlo en eso. Sería la introducción, serían las abreviaturas y los acrónimos, el glosario de términos, un índice, el desarrollo cuantitativo y cualitativo por cada uno de los capítulos, con un resumen al final de cada uno. Aquí es importante también señalarles porque van a ver el desglose o el desarrollo de cada uno de los capítulos y al final de cada capítulo hay un resumen tanto del resultado de la evaluación como de las observaciones ahí determinadas. Y de hecho, pues una parte considerable de la documentación que está en el informe es la evidencia que formó parte de estos trabajos. Ahora sí, entrando, diputadas y diputados, respecto a los resultados obtenidos de la evaluación que se ven reflejados en este informe, me voy a ir a un resumen por cada uno de los capítulos. Con todo gusto
Es un resumen muy general, pero podemos ahondar si hay alguna duda o comentario al respecto. Respecto al capítulo 1, que se refiere a las atribuciones y obligaciones de la Auditoría Superior del Estado y su titular, aquí los aspectos a evaluar que destacamos en esta presentación es la formulación del programa anual de auditoría y su cumplimiento, los trabajos que desarrolló la auditoría para la fiscalización de la cuenta pública en los diversos aspectos señalados por la ley, como la gestión financiera, la contratación de obra pública, el cumplimiento de los programas, entre otros, y algunos otros rubros que se decidieron incluir en este capítulo primero, como es la capacitación de servidores públicos o la implementación de mecanismos de participación ciudadana. Este capítulo está compuesto en total por 32 indicadores. La calificación final obtenida aquí es .94 de un punto total, que representa un 94% de cumplimiento. Y en resumen, para mencionarles de las observaciones y recomendaciones relevantes de este capítulo, es la necesidad de armonizar o homologar la información contenida, sobre todo en los informes individuales, de lo que revisamos nosotros en la muestra, en cuanto a revisiones hechas o a los alcances de las auditorías. Aquí pongo entre paréntesis temas obra pública, arrendamientos, enajenación de bienes. Es parte de lo que en los indicadores y subindicadores se observa ahí, porque de la muestra de 10 entes, algunos no se desprendía claramente la revisión que se hizo, por ejemplo, en materia de contratación de arrendamientos o, por ejemplo, en enajenación de bienes conforme a la legislación aplicable. En el tema de obra pública hubo ahí una cuestión que se detectó en cuanto a, al menos al grupo de trabajo, no le quedaba claro el alcance de la auditoría, que sería bueno que se mencionara ahí expresamente en los informes, porque en las auditorías de gestión financiera sí se revisaba un aspecto, valga la redundancia, financiero en cuanto a la obra pública, pero algunos otros aspectos quedaban fuera. Entonces, eso es lo que parte se desarrolla en esta observación, que les digo, en el resumen final de cada capítulo puede observarse de mejor manera. Y otro tema ahí que detectamos fue en el tema de las auditorías de desempeño. Solo uno de la muestra que tomamos para la evaluación se desprendía la revisión del cumplimiento de programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Los demás muestras no mostraban información al respecto, entonces por eso que se hizo ahí una recomendación. En cuanto al capítulo 2, que se refiere a las observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública, los aspectos principales a evaluar aquí fue la determinación de acciones y recomendaciones derivadas de las observaciones y la notificación de resultados preliminares y convocatoria de reuniones de confronta. Aquí es un total de 10 indicadores. La calificación final es un punto de 1, es decir, el 100% de cumplimiento. Por ende, no hay observaciones relevantes en este capítulo. En el capítulo tercero, que se refiere a las acciones emitidas por la auditoría y su proceso, es decir, las acciones que son determinadas, derivadas de las observaciones encontradas ahí en los trabajos de fiscalización. Aquí los aspectos que podemos destacar a evaluar fueron la promoción de PRAS, que sabemos es por faltas no graves, y PRAS por faltas graves, y denuncias de hechos, que se refiere a, a presunta comisión de delitos. Después la revisión de ejercicios anteriores, la coadyuvancia con la fiscalía en procesos penales y las impugnaciones. Aquí hay un total de 10 indicadores y la calificación final obtenida es de .78 de un punto, es decir, un 78% de cumplimiento. Aquí, ¿qué observaciones y recomendaciones tenemos? Tenemos anotado ahí el tema de impugnaciones ante el Ministerio Público y ante los órganos internos de control. ¿Qué sucede aquí? Una de las atribuciones que se desprenden de la ley de fiscalización es la obligación de impugnar tanto ante la Fiscalía o Ministerio Público algunas determinaciones, como también lo está
en el artículo 72 la posibilidad de impugnación por las determinaciones de los OICs. Aquí la auditoría durante este ejercicio nos respondió en estos dos puntos que no se habían hecho impugnaciones al MP y que no se habían hecho impugnaciones al Ministerio Público. Es por eso que se determinó ahí en el informe tenerlos por no cumplidos. Sin embargo, es importante mencionarles, diputadas y diputados, que al día de hoy tenemos una información actualizada que nos hizo llegar el propio enlace de la auditoría, en donde nos dice que sí hay una impugnación en materia de denuncia de hechos por una determinación que hizo el Ministerio Público. Es una información que les mencionó, nos llegó el día de hoy y que por ende pues no se alcanza a ver reflejada en el informe de evaluación, pero consideramos importante mencionarlo. En cuanto a los OICs, el enlace en su respuesta oficial nos menciona que en resumen, les comento en resumen, que al ser una investigación ajena de la Auditoría Superior del Estado, en donde se da cuenta la auditoría de una irregularidad y en donde la integración de la investigación le corresponde al órgano interno de control, dice que ya no es competencia de la Auditoría Superior estar impugnando esto. A consideración del grupo de trabajo ahí, lo que se plasma en esta observación es que sí hay una posibilidad de que la auditoría, haciendo las veces de parte denunciante de una denuncia administrativa por una falta no grave, sí cabría la posibilidad de hacer alguna impugnación por una determinación del órgano interno de control, como lo es el recurso de inconformidad que está previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas por alguna abstención o determinación del órgano interno de control. Entonces nos parece relevante visibilizar este tema para reflexión de la propia auditoría a efecto de que pues se pueda dar un mayor seguimiento a los PRAS que son enviados a los OICs y en caso de alguna determinación que quepa una impugnación, pues que se haga ese ejercicio. Aquí como otras pusimos los tiempos del informe anual de avances y el informe de evaluación. Lo ponemos porque en el grupo de trabajo fuimos un poco más allá y en el informe se ve también una reflexión de que no va dirigida precisamente a la auditoría, sino a la propia comisión de fiscalización sobre, sobre la posibilidad de hacer una modificación a la propia ley de fiscalización para empatar los tiempos o hacer congruentes los tiempos de la presentación del informe anual de avances con la presentación del informe de evaluación. ¿Por qué, por qué hacemos ver esto en el informe? Porque de la evaluación de este capítulo tercero nos dimos cuenta que como el tiempo que se está evaluando es todo lo del 2022, que se revisó en el 2021, pero que concluyó con la presentación de informes individuales e informe general el 15 de diciembre del apenas 2022. Cuando cierran las cuentas públicas. Cuando presentan los informes la Auditoría Superior del Estado, es ahí cuando concluye el proceso Sí. de auditoría. Y ahí en los informes individuales es donde se ven reflejadas las determinaciones Ok. que fueron determinadas. Perdón. Y ahí, por eso, hacemos esta reflexión de que el informe de evaluación sea presentado después de que es presentado el informe anual de avances. El informe anual de avances se presenta en julio, a mitad del año, pero de evaluación lo estamos presentando el 30 de abril. Entonces sería bueno para tener información actualizada de la promoción de estos PRAS y PRAS denuncias de hechos, que el informe de evaluación se presentara, por ejemplo, un mes después de que es presentado el informe anual de avances. Sí, porque esto obedece a que nosotros en este ejercicio que hicimos a partir de enero, no contábamos con la información actualizada. Entonces, por ejemplo, muchos de la promoción de PRAS e IPRAS en la respuesta oficial del enlace nos dice, ¿sabes qué? Pues la fiscalización concluyó el 15 de diciembre del 2022 y ahorita estoy en proceso de integración de estos expedientes, tanto de faltas no graves como de graves, que unos se van a los OICs, otros se van al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Por ende, pues por ejemplo, de la cantidad de PRAS que fueron determinados según el informe general,
solo una cantidad pequeña habían sido ya enviados a los órganos internos de control. Entonces, por eso la reflexión de mejor hacer la evaluación después de que se presente el informe anual de avance. Déjelo estudio. Ay, sí. Vamos a estudiarlo porque Se deja nada más sí, sí, como es una como posibilidad. pero sí, sí, y porque para eso se tendría que hacer una pequeña reforma porque es por ley, ¿verdad? Sí, Que sí, se- sí, que- tendría que ser entonces, pues sí, una modificación. un poquito porque lo que yo entiendo es que estamos evaluando todo el desempeño del año anterior Ujú. del trabajo que realiza simple y sencillamente la auditoría, ¿verdad? Toca que en ese año, pues obviamente se revisen las cuentas del año anterior. Entonces, Sí. pero básicamente es revisar el desempeño de ese año, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos con esta propuesta, pues desde enero hasta junio. Esa es la propuesta, o sea, los primeros 6 meses estar pues evaluando y esperar a que nos presente el informe De avances. para poder finalmente hacer Sí, es nuestra que, por revisión. ejemplo, lo que nos menciona la propia auditoría es a la fecha que se integró la información de este capítulo, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cuántos PRAs enviaste a los OICs? Pues nos dice, oye, ahorita, al día de hoy, pues nomás envié, por ejemplo, por decir un número 20, ¿no? Pero, y de entrada, pues te salta el número porque dices, ¿cómo que has enviado 20 del montón que determinaste Pero son en los el informe? de la época del periodo de evaluación Sí, o son sí, los sí, de sí. este periodo. Sí, son Que ya los están dando. derivados de la fiscalización 2021 que se realizó todo 2022 y que se presentó en diciembre aquí al Congreso. Entonces, por eso, este, lo bueno sería, o sea, de hecho ahorita seguramente la directoría tenga números diferentes más actualizados a los que ya están en el informe de evaluación. Y cuando llegue el informe anual de avances, pues ya va a tener una cantidad mayor tanto de IPRAS Pero que como los PRAS. PRICIPRAS no se envían durante el proceso de cierre o es después. Es después. En el informe general e informes individuales se hace la determinación de esta observación que deriva en una acción, como por ejemplo un IPRA o un PRAS, y luego después se hace todo el procedimiento interno en la auditoría para la integración del expediente y ahora sí enviarlo a la instancia que corresponde. ¿Sí? Lo que pasa es que se está revisando extremadamente justo, ¿no? Así es. No se le está dando la oportunidad a la auditoría de procesar toda la información y de evaluación. Sí, así es. Habrá algunos criterios que pues, en enero los puedes evaluar, pero como por ejemplo estos criterios que se refieren a las acciones emitidas por la auditoría y su proceso, pues lo idóneo sería que fueran evaluadas una vez que se ha presentado el informe en las lanzas, porque ya es donde tienes la información más actualizada. Eso no significa que empecemos la evaluación 6 meses, o sea, tenemos que empezarla desde enero con todo el trabajo que hizo el año anterior y luego, este, ah, no es fácil hacer este trabajo, ¿verdad? Tenemos desde cuándo, aquí lo vimos, ¿verdad? Entonces nada más es esperar a que nos presenten el avance el informe de avance y cerrar con lo que presenten para evaluar el desempeño de ese año, ¿verdad? Sí, un mes después, abril. Sí, pues hay que tomar en cuenta que es la primera vez que se hace Claro. realmente esta evaluación y es como el cáliz, ¿no? Y ya Ajá. sabemos Ahí estamos, cómo obtenemos la información de la auditoría y que sería Ujú. mejor. Sí, y como dice la diputada, no que significa iniciar a mitad del año con la evaluación, No, sino que nada más recorrer el plazo que tiene la comisión para presentar el informe de la auditoría. está bien. En cuanto al siguiente capítulo del informe general, los aspectos a evaluar fueron el contenido mínimo que tiene conforme a la ley, la presentación en tiempo y forma del informe y su publicación. Aquí están un total de 10 indicadores
con una calificación final de un punto de 1 que representa el 100%, por ende tampoco hay observaciones relevantes en cuanto al informe general. Lo mismo sucede en el capítulo 5, lo van a ver ahí en el documento. Este se refiere a los informes individuales. También, al igual que el anterior, aspectos de evaluar el contenido mínimo, la presentación, la publicación. Aquí son un total de 17 indicadores que tienen una calificación final también del 100% y no se tienen observaciones relevantes. ¿Cuál era el del capítulo 5, perdón? Informes individuales. Aquí, como paréntesis, nada más recordarles, la ley de fiscalización tiene 12 capítulos, pero los criterios de evaluación o el sistema está en 8, agrupándose los temas principales. Entonces, en el capítulo 6 de los informes específicos, aquí también, al igual que los anteriores, se tiene el contenido, la presentación en tiempo y forma y la publicación. Un aspecto relevante aquí e interesante que se evaluó por la naturaleza propia del informe específico, que este no es resultado de una auditoría, sino de una revisión que se da por una denuncia. Entonces, aquí también se evaluó el seguimiento a las denuncias presentadas en términos del título tercero. ¿A qué nos referimos con esto? Son las denuncias que presenta cualquier persona ante la Auditoría Superior del Estado, a diferencia de las denuncias que la auditoría presenta derivados del ejercicio de fiscalización. Aquí fueron un total de 21 indicadores, con una calificación final también de un punto de 1 con el 100%. Y aquí nada más las observaciones y recomendaciones que se hacen es la posibilidad de que el informe anual de avances contenga también la información sobre el seguimiento de las denuncias presentadas ante la ASE. ¿Por qué se hace esto? Sabemos que el informe anual de avances contiene en esencia pues la información actualizada del proceso derivado de fiscalización meramente, pero de la evaluación, la auditoría nos presentó una información muy detallada de las del seguimiento a las denuncias que presenta cualquier persona. Cuántas fueron presentadas, cuántas fueron desechadas, cuántas admitidas, a esto se les hizo alguna prevención, estas fueron procedentes, estas requirieron, como dice la ley, de la emisión de un dictamen técnico jurídico, porque ahí hay unos lineamientos que ya expidió, que de hecho son parte de la evaluación, unos lineamientos para la atención y seguimiento de quejas y denuncias. Entonces, toda esa información que nos presentó el enlace, nos pareció interesante ver la posibilidad también de que esa información la contuviera también el informe anual de avance. Es nada más la observación que se hace. En el siguiente capítulo 7 y penúltimo, que se refiere a este informe anual de avances, los aspectos principales a evaluar también fue el contenido mínimo y la presentación en tiempo y forma. Fueron 17 indicadores. Se tuvo una calificación final de .98 de 1, que es el 98%, y las observaciones y recomendaciones aquí en resumen es la inclusión o la necesidad de incluir en este informe de avances la información sobre la atención a recomendaciones. Una de las obligaciones de la ley es que en este informe se presente el seguimiento a las recomendaciones que son determinadas, que también es un número importante derivado de las auditorías. Entonces, del análisis que se realizó de ese informe de avances, no se desprende una información clara o precisa del seguimiento que se le está dando a estas recomendaciones. Y eso, de hecho, representa el punto 02 que no está en cumplimiento. Por último, de los indicadores financieros de la ACE que se incluyeron en su momento a propuesta de la entonces diputada Carla Rivas, aquí los aspectos se evaluaron fueron el desempeño financiero de la auditoría, el costo de las auditorías, con un total de 2 indicadores, y aquí la calificación final fue de .95 de 1, es decir, un 95% de cumplimiento, partiendo de lo siguiente. Se tuvo una estimación inicial de 172.620.000 pesos aproximadamente. Se tuvo una ampliación por ingresos adicionales propios de 2.407.000 pesos
que dio un resultado de 175,028,000 pesos aproximadamente por concepto de ingreso anual de vengado, esto en términos de la ley de contabilidad gubernamental. Así, el gasto de vengado anual que presenta esta información la cuenta pública de la auditoría o ascendió a 184,063,000 pesos. 184,063,000 pesos, sí, lo que da como un resultado una diferencia deficitaria, una diferencia de carácter deficitario de 9,034,000 pesos. Esa información consta en la propia información de la cuenta pública de la auditoría y esto es el resultado que te da el 95% de cumplimiento de este indicador. De ahí no se desprenden tampoco observaciones y recomendaciones que fueran relevantes, salvo la no aplicación del segundo criterio que se refería al costo por auditoría, dado que nos topamos con una gran complejidad ahí para poder calcular cuál sería el costo total por auditoría. Sí se hacen ahí en el informe unos cálculos, pero vemos que el presupuesto pues es desglosado y no todo es, ¿cómo me explico? Es complicado determinar exactamente qué recurso se fue para exclusivamente la práctica de auditoría. Sí se hace un cálculo ahí, pero se determina que no se puede tomar para la evaluación, partiendo además del sistema binario, que es difícil representar, por ejemplo, el costo de auditoría en un resultado teniendo de 1 como máximo. Entonces, esa reflexión se hace ahí en el capítulo 8. Y pues ese sería el último capítulo, diputadas y diputados. No sé si exista alguna duda, algún comentario al respecto. Estamos ahí a la orden. Pues, Juan. ¿No? Que me parece bueno, es pues mucho trabajo. Pues veo que básicamente pues en muchos de los capítulos pues básicamente son el 100% de cumplimiento. Espero que así sea en realidad, ¿verdad? Porque como soy maestra, ay, a veces dudo mucho que alguien se saque un 10. Ay, sí. No, a veces sí, a veces sí, a veces sí, a veces sí, pero no en todo. Ay, sí. Entonces ay, no, pero yo creo que sí es un gran esfuerzo y que es también, esta es una herramienta y son instrumentos que se tienen que ir perfeccionando para poder mostrar en su totalidad pues el trabajo pues de todo este órgano que es tan importante para para pues la fiscalización del estado de Chihuahua, ¿no? Entonces pues este es el primer ejercicio, me parece muy bueno por ser el primer ejercicio, todo se puede mejorar, tanto nuestros instrumentos de evaluación como pues también los nichos de oportunidad que podría tener el órgano de auditoría para poder mejorar en su desempeño, ¿no? Porque sí me parecen muy bien los números, pero siempre hay formas y hay cosas que se pueden mejorar. Es lo que yo puedo decir, no sé a ustedes. Sí. Bueno, yo creo, sin duda, como un hecho histórico por lo que se está haciendo por esta comisión, felicitar a la diputada, y por lo que se está haciendo en el estado. Sí valdría la pena revisar cuántos estados tienen este sistema de evaluación al desempeño para sus sistemas de auditoría, para poder también nosotros marcar ese tema histórico aquí en Chihuahua y marcarlo desde la comisión con los trabajos que se están haciendo y para darles, pues bueno, un reconocimiento a todos los compañeros que estuvieron trabajando ahí con el grupo de asesores y la parte técnica por el trabajo que se realizó. Eso nos podría dar, ¿para qué? Para que también la ciudadanía vea lo que se está haciendo, lo que está trabajando y que nuestros compañeros diputados también así lo sepan y lo vean, ¿no? Pues sería una información muy importante que nos serviría mucho para presumir sobre todo. Ah, pues aquí tengo.
Pues de igual manera, así como ya lo comentó la diputada Ortega, el diputado Noel, pues primero que nada felicitarlos a todas y a todos por este gran trabajo que se ha venido haciendo durante muchos meses. Yo sé que yo prácticamente vengo integrándome a la comisión. Meni, muchas gracias también a ti porque también él viene integrándose y le llegó de primera instancia que tuviera que evaluar un órgano como la auditoría, pues no es nada fácil. Entonces, pues una felicitación a todos, maestro Mario también por apoyar aquí al grupo de asesores, al área técnica, licenciados a las Plata. Muchas gracias. Y así como lo dice la diputada Ortega, pues todo es perfectible. Tanto este ejercicio de evaluación, ya estuvieron viendo ustedes cómo se puede mejorar, cómo se pueden ampliar los términos para tener información un poco más clara y también pues para que este ejercicio sirva de piloto para que la auditoría pues realice un mejor trabajo, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Diputado. Gracias, buenas tardes. Yo de igual manera unirme a la felicitación al área técnica, al grupo de asesores y efectivamente como yo secundo lo que decía ahorita el diputado Chávez, es algo que se debe de presumir, esto tiene que darse a conocer allá afuera, creo que no basta con que lo conozcamos nosotros, creo que hay un parteaguas en el tema de fiscalización en el Estado a partir de la nueva ley y de esta manera de llevar las cosas que tenemos que hacer también que el ciudadano lo conozca, y porque eso va a generar o va a cambiar un poco ahí la percepción que se tiene de la administración pública. Y algo que yo he destacado desde que estamos en esta comisión, desde que estamos en la legislatura, es que al final de cuentas esto va a venir a eficientar el servicio público y, y la nueva forma de llevar la fiscalización en el Estado, sí creo que inhibe el que más servidores públicos le metan la mano al cajón, ¿no? Que al final de cuentas es dinero, es recurso público que tiene que ser administrado para bien. En este caso de la evaluación, pues felicidades de nuevo. Creo que efectivamente es el primer ejercicio. Habrá cosas que tendrán que corregirse, pero creo que en términos generales ha sido una muy buena evaluación y muy buen trabajo de parte de todas y todos. Muy bien. No sé ahí de los diputados Nada. que están de forma virtual. Diputada Rosa Isela, Ah, adelante. buenas tardes. Bueno, pues sin ser repetitiva, pues sumarme a la felicitación a los equipos. Este trabajo se realizó pues con el talento y el tiempo y la dedicación de todos los asesores que nos acompañan a nosotros, del cuerpo técnico, por supuesto del liderazgo y de la conducción de la diputada Leticia Ortega, que además dio puntual seguimiento a esos trabajos. Felicidades a los evaluadores. También yo quisiera felicitar al evaluado, que es a la Auditoría Superior del Estado, al licenciado Héctor Acosta, pues por ser ahora sí que ante mis ojos sí un muy buen alumno, sacar una buena calificación. Creo Ya me que convenció. Ay, sí. como se dicen, pues es perfectible todo, pero nos da confianza, nos da certeza de que los recursos públicos están siendo, la aplicación de los recursos públicos están siendo analizados y observados con profesionalismo, con imparcialidad, y que además esta comisión de fiscalización y el Congreso pues está haciendo lo propio, ¿no? Cuidando los recursos de los chihuahuenses. Y bueno, pues felicidades a todos. Muchas gracias por el apoyo de los cuerpos técnicos. Gracias. ¿Alguien más? Ah, sí, bueno, nada más entonces para terminar yo con mi intervención sería, pues, claro, finalmente, este, agradecerles el trabajo a todo el equipo técnico, a, a Pablo,
¿verdad? Por mis regaños. Ay, sí. Porque la verdad sí soy medio regañona. Ay, sí, sí. Muchas gracias, licenciado Salas Plata, por estar ahí siempre, a todos a todo el equipo, a todos los asesores de las y los diputados. Creo que ese es un trabajo que se hizo de manera seria, muy seria y profesional. Bueno, hasta, como digo, siempre todo es perfectible, son cosas que se pueden ir mejorando. En lo personal, siento que las calificaciones, inclusive esta mañana se lo decía yo al auditor, tuve una pequeña entrevista con él, que no me gusta dar así una calificación. O sea, como maestra inclusive, yo creo que las cosas son también no solamente cuantitativas, sino que también se pueden evaluar de una forma cualitativa. Entonces, podemos ir caminando hacia ese punto. Es algo que a mí me gustaría planteárselos a ustedes, diputadas, diputados, pero pues eso será después. Y sí, sí es importante, pues que yo exprese el agradecimiento que siento por todos ustedes, ¿no? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, con el permiso de los diputados integrantes de la comisión. Eh, pues básicamente lo que quisiera resaltar es que, como se señaló aquí, pues estos trabajos duraron más de un año porque estuvimos trabajando desde finales del 2021 y en un principio el primer esquema que se pretendió desarrollar fue de alguna manera siguiendo el esquema del sistema de evaluación de la Cámara de Diputados, que nos sorprendió porque tenía cerca de 700, 800 indicadores y a la hora de querer correlacionarlo con la legislación de Chihuahua, pues efectivamente no era posible. Es de entenderse que la estructura administrativa operativa de la Cámara de Diputados pues es mucho más grande, tiene más funciones, eh, tiene más facultades de alguna manera. Entonces creo que se tomó una decisión muy acertada de iniciar los trabajos a partir de lo que dice la Constitución local y lo que dice la propia ley de fiscalización. De tal suerte que, como se dijo aquí, se revisaron los 85 artículos, todos los capítulos, se hizo una estructura y entonces sí, a partir de lo que dice cada una de estas atribuciones, se empezó a desarrollar esta matriz, que es una matriz enorme, como se indicó aquí, con 13 columnas y al final de cuentas 133 indicadores. Lo que quiero resaltar es que si bien es cierto, este trabajo termina siendo una evaluación del desempeño de la auditoría, a veces dejamos de lado que lo que se hizo simultáneamente es desarrollar el sistema de evaluación. Es decir, se hizo el sistema de evaluación y paralelamente se hizo la evaluación. Ahora, creo que es muy importante, el documento es bastante voluminoso porque precisamente el aspecto central es que la revisión que se hace siempre debe tener una evidencia de que efectivamente la auditoría cumplió con una atribución o cumplió con una obligación y las evidencias están en el documento. Como se dijo aquí acertadamente, la información pues estaba derivada de las propias cuentas públicas, del informe general, los individuales, los específicos, del informe anual de auditoría, de los informes de avance, pero hubo necesidad de intercambiar información con la auditoría a través de oficio, algunas veces de manera económica, con desde luego una gran respuesta por parte de ellos para aclarar algunas dudas, a veces muchas, pero al final de cuentas pues fue un ejercicio que les sirvió a ellos y nos sirvió a todos. Y sí, efectivamente, este es un trabajo que no tiene precedente, pues por eso se le puso primer informe y no se decidió poner informe de evaluación del ejercicio 2021 o 2021 en este caso, ¿no? Sino ponerle primer informe. Y sí, efectivamente lo que preguntaba el diputado Chávez, pues nosotros mismos tenemos la duda a nivel de entidades federativas, ¿cuántas han desarrollado este sistema de evaluación? Seguramente no son muchas, pero sí valdría la pena en su momento, pues a lo mejor pedirle a la propia auditoría, que ellos tienen normalmente ese tipo de indicador, pues hicieron una investigación porque sí creo que pudiera resultar Chihuahua ser pionero en este tipo de situaciones y desde luego, como se dijo, pues es un trabajo que hay que enriquecer, pero agradecerle a todos los compañeros y a todos la oportunidad de colaborar y pues esperemos que sea de utilidad. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Entonces, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces paso al siguiente punto.
Una vez discutido lo anterior, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acuerdo del informe de evaluación del desempeño e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, los que estén por la afirmativa respecto al acuerdo del informe de evaluación de desempeño, favor de expresar su voto de viva voz o levantando su mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. Quienes estén en forma virtual. Sí, el diputado Sánchez. No. Bueno, los que estén por la negativa y los que se abstengan. Formo la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al acuerdo del informe de evaluación de desempeño. Gracias, diputada secretaria. Pasando al último punto a desahogar, solicito a la diputada secretaria pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados presentes si tienen algún asunto a tratar. Adelante. Sí, miren, aprovechando la presencia de todos y cada uno de ustedes, diputadas, diputados, les comento que, bueno, primeramente, pues acuerden, el día de mañana vamos a tener esta sesión en la que le vamos a entregar al diputado, digo, al auditor superior del Estado, el señor licenciado Héctor Acosta Félix, pues este informe de evaluación. Será mañana ¿en dónde será? En la sala 18, en el 18, en el piso 18, a las 8 de la mañana. Entonces ahí sí vamos a invitar a pues, todos los medios están invitados, ¿verdad? Para presentar este trabajo tan importante a la Auditoría Superior del Estado. Y también les recuerdo que tenemos un calendario pendiente de actividades, no hemos terminado, no hemos terminado de trabajar porque tenemos un calendario de actividades ahí que tenemos que estamos realizando para generar el dictamen del informe general de la auditoría. Y ahí sí me gustaría si nos pueden decir cuál es el límite para presentar el dictamen del informe general de la auditoría y que no se nos vaya a pasar en tiempo. El último de mayo. El último día del siguiente mes, que Exacto. es mayo. El último día cuando cierre, de hecho, el periodo ordinario, pudiera ser unos días antes. Ok. Entonces podríamos nosotros analizarlo, a ver qué podemos, cómo, pues no podemos salirnos del tiempo, ¿no? Ya estamos en tiempo y nada más nos queda este mes que va a entrar para poder terminar el dictamen. Y por otro lado, la semana que entra, yo tuve este diálogo con el auditor en la mañana y ver si la posibilidad de podernos reunir otra vez el miércoles de la semana que entra para que él, de forma presencial, nos explique cómo quedó el plan de auditorías, ¿verdad? Porque ya se cerró y ahora sí ya es la versión final del plan de auditorías y pues estamos invitando al auditor para que nos presente el trabajo y quería yo verse la posibilidad de podernos reunir el miércoles de la semana que entra. Pues pudiera ser temprano. Cierto, a ver, no sé si me puedan ayudar Martes y con el día miércoles. entonces. A ver, sesión. Sí. Lunes y miércoles. Pudiera ser el miércoles temprano igual, ¿no? El miércoles temprano podemos reunirnos o al término de la sesión. Bueno, entonces que sea el miércoles y consensamos con todos a la hora, ¿no? Sí, ahí lo Pero checamos. sí es necesario volvernos a sentar con el auditor, pues para que nos explique cómo quedó el plan de auditoría. No, a mí sí se me hace muy interesante que él nos explique cómo quedó. Ah, ok. Yo pensé que decía que porque es el 5 de mayo. ¿Es el viernes? Es el viernes. Ajá. El lunes es día del trabajo. Pero si no, El martes es 2. pero No, ¿cómo? se puede. Ok. Bueno. Yo creo que el miércoles, entonces Ahí nos ponemos de quedaría acuerdo el en el chat. miércoles yo quisiera pues al menos el día, porque yo sí claro. le dije al auditor el miércoles, entonces se me hace así como. Yo tenía la duda que por qué la sesión del jueves se cambia al miércoles.
Pues es 4, no hay ninguna festividad. Mm. Yo pensé que nada más nos daban el viernes, o sea, el viernes es día inhábil, o sea, pues sí, pues cómo. A ver, no. Bueno, entonces, esos son los asuntos generales que yo tenía aquí pendientes con la comisión. Entonces, pues nada más es el dictamen del informe general de auditorías y el plan de auditorías, ¿verdad? La exposición del plan de auditorías. ¿Verdad? Bueno, entonces, pues muchas gracias por su atención, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 6:07 p.m. del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muy buenas tardes a todos y felicidades por el trabajo realizado. Buenas tardes. Mañana a las 8, no se vaya desayunada, ¿eh? Porque les vamos a invitar. Parece que vamos a vender menudo. Pues es que a las 8 Para llegar bien. Para desquitar la cruz. que hay que firmar. Oiga. ¿Sí te parece a las? Ah, no, espérate, porque a las 10 tengo reunión con